¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Transmitimos desde la Quinta Bolívar y hoy vamos a estar con dos escritores muy exitosos. El primero, Hugo Coya, que gracias al personaje de Magdalena Truell, una peruana que estuvo en campos de concentración y murió en una de las marchas hacia la muerte, ha logrado gran resonancia en nuestro país y fuera de él. Y en segundo lugar vamos a estar con Hernán Migoya, quizá el escritor español más provocador de todos los que se leen aquí en nuestro país. Esto es Casa Tomada. Bienvenidos a Casa Tomada. Estamos grabando, estamos transmitiendo desde aquí, desde la Quinta Bolívar, y vamos a comenzar el programa con un buen amigo, un periodista que ha tenido un éxito inédito con este libro, con Estación Final, un libro que ha dado, digamos, punto de partida para una película que se estrenará en un par de años probablemente. Hugo Coya, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Un afectuoso saludo para ti y para todos los televidentes de Casa Tomada y de TV Perú. Comencemos hablando de Estación Final, este libro que ha significado, digamos, tu llegada a Hollywood, nada menos. Sí, pues, realmente increíble bajo todo punto de vista. Primero porque, y tú has sido testigo excepcional, hemos estado en los preámbulos, digamos, sí, de la investigación. Y comenzó como una investigación sin digamos, tan ambiciosa, ¿no? No era tan ambiciosa, era casi un hobby, un entretenimiento, la curiosidad, el deseo de descubrir algo cosas. Paralelo a tu trabajo en la televisión. Claro, paralelo a mi trabajo en la televisión. No tenía la ambición de que se convirtiera en un libro. Primero, no tenía la ambición de que concluyera la investigación. Después, que se convirtiera en un libro. Después, que tuviera la repercusión que tuvo el libro. Y ahora una posible película. Nada menos, ¿no?, que una posible película que está en pleno proceso de producción, de preproducción. Sí, preproducción, exactamente. La preproducción va hasta agosto del próximo año, de acuerdo al programa que ha planteado la productora de Hollywood, y debería comenzarse a rodar en septiembre, primeros días de septiembre. Para entender qué significa una preproducción, que están haciendo locación, están viendo los lugares. Claro, lo que se hace en una preproducción es preparar todas las cosas que se necesitan para comenzar a rodar. Entonces, en este momento están en plena negociación para el director. Se acaba de formar ya el equipo de producción, o sea, todo el personal técnico que se va a hacer cargo. Te puedo anticipar que uno de los productores va a ser Branko Lustig, que fue nada menos que el productor de La Lista de Schindler. Entonces, él es una de las personas, va a ser la cabeza de la producción en la parte en Los Ángeles que se va a filmar, y están en plena negociación para el director, y a partir de eso la aprobación del guión, se está elaborando el guión y la selección ya, el casting propiamente para de los protagonistas y todos los personajes y actores. Mencionas a Oskar Schindler, este nazi que, digamos, hizo muy famoso a partir de la película que hace Steven Spielberg, que salva, digamos, a los trabajadores de su empresa de ferretería, ¿no? Que eran judíos y que estaban en Polonia, en el gueto de Varsovia. Tu historia tiene que ver con eso, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver con campos de concentración. Tu historia, tus historias, porque hay más de una historia en Estación Final, ¿verdad? Claro, como tú sabes, son 23 historias de 23 peruanos, de las cuales una sobrevive, que todavía sobrevive, Victoria Baruch, su apellido de casada de Weisberg, y la historia de todos estos peruanos que nacen en el Perú y que por diferentes circunstancias económicas, culturales, afectivas, van a Europa y los agarra la guerra y acaban en diferentes condiciones en diferentes campos de concentración, ¿no? Ahora, la mayoría de ellos eran judíos, ¿verdad? Judíos la mayoría, exactamente. De los 23 que narro en mi libro, 22 eran judíos y solo una era católica, en este caso Magdalena o Madeleine, como la conocen
cariñosamente su familia por su origen francés, Madeleine Truel, ¿no? Ahora, antes de entrar a la historia de Madeleine Truel, o Magdalena Truel, que es la historia detrás de la película, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿qué hace que escojas un tema para comenzar un libro? Mira, la primera cosa es el desafío, el hecho de que sea una historia desconocida. Eso me atrae muchísimo. O sea, la posibilidad de, como periodista, de poder investigar, de poder hurgar, de poder descubrir cosas que de repente pocos conocen, ¿no? Y eso para mí es quizás el mayor aliciente, el mayor estímulo que ayuda a querer desarrollar. O sea, primero por una curiosidad personal. Sí. Siempre intento, o sea... ¿Tienes lazos afectivos con las historias también? Totalmente. Y es más, conforme voy conociendo a los personajes, me voy enamorando más y más de ellos, porque descubro cosas extraordinarias. O sea, cómo hicieron para sobrevivir, cómo hacían para tener relaciones con sus familiares, para verse con sus amigos, qué comían, dónde vivían, dónde dormían, todo ese tipo de pequeños detalles que hacen la vida y por de ejemplo, las personas. dentro de la investigación, me imagino que has viajado, que has conocido algunos de los lugares, si no durante la investigación del libro, ahora en la preproducción, y has conocido y has estado en algunos de los lugares donde estuvieron los protagonistas de estas 23 historias. ¿Qué se siente cuando pones el pie, por ejemplo, en la casa de Madalena Truel? Bueno, una gran emoción, una gran emoción. Me sentí, estuve ahora precisamente hace algunos días en Francia, en el lugar donde ella vivió y donde además pasó gran parte de su convalecencia cuando sufre este accidente terrible que le obliga a permanecer por varios meses presa a una silla de ruedas y observando cómo sus vecinos se la llevan. Entonces es una gran emoción porque tú, de alguna manera, esta sintonía, este afecto a la distancia se convierte en algo concreto. Algo tangible. Tangible, o sea, tú sabes que estás tocando, que estás pisando, que estás caminando, que estás compartiendo el mismo espacio, aunque no en el mismo tiempo, el mismo lugar de los protagonistas del libro. Ahora, nosotros los peruanos tenemos yo creo que es un defecto, que es sentirnos un poco al margen de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra de Irak ocurre en un lugar remotísimo, donde participan personas que no tienen nada que ver con el Perú, pero vamos descubriendo poco a poco que efectivamente, por ejemplo, en la guerra de Irak hay peruanos que han participado. Yo conocí algunas personas que trabajaron como camioneros o como seguridad peruanos en la guerra de Irak. Y lo mismo nos pasa con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es algo como muy abstracto, muy lejano, muy remoto, que ocurre en Europa, donde participan los Estados Unidos y Japón, pero que no tiene aparentemente nada que ver con el Perú. ¿Dónde encuentras tú ese nexo que conecta a nuestro país con la Segunda Guerra Mundial? Precisamente por eso, o sea, por lo que acabas de decir. La Segunda Guerra Mundial, paradójicamente, es uno de los capítulos más dramáticos y más conocidos de la historia de la humanidad. Sí. Se han hecho centenares de películas, no sé cuántos miles de libros, etcétera, y la humanidad en general se conmueve y conoce mucho, pero en el Perú es un capítulo casi oscuro, son de muchas páginas en blanco, porque para nosotros se nos enseña en los colegios, en las universidades, que fuimos un país neutral, era una guerra de unos europeos muy lejanos, donde nosotros no teníamos mayor participación y de alguna manera sacamos algunas ventajas económicas o comerciales y eso nos podía ayudar. Precisamente por eso, y yo creo que ese es el mayor resorte, el mayor impulso, que hace que yo, a la hora que descubro, cuando visito el campo de concentración de Auschwitz, descubro que había un número de peruanos que habían estado allí, para mí fue una gran sorpresa, así muy, muy fuerte, porque dije, ¿qué es lo que me han enseñado en el colegio? ¿Qué me enseñaron en la universidad? ¿Qué hacían esta gente? Y era tal mi ignorancia en ese momento, Raúl, que yo pensé, dije, qué locos. Esta gente se podría haber quedado en el Perú y no pasaba nada. Se hubieran quedado ahí y listo. Y lo que ocurrió fue precisamente lo contrario. No es que esa gente fue voluntariamente a buscar la muerte, no eran suicidas,
sino son como nuestros 3 millones de peruanos que ahora viven en el extranjero como inmigrantes, que están en diferentes partes del mundo tratando de hacer el Perú a su manera, recordando, añorando la papa huancaína, la chicha y todas esas cosas, porque se fueron en diferentes periodos forzados por distintas circunstancias económicas, políticas, educativas, buscando un mejor futuro. Y en ese momento esta gente también hizo lo mismo. Ajá. Y acabó presa en una guerra. Ahora, no te limitas a estas historias, porque el primer capítulo, que es un capítulo muy contundente, en realidad a lo que se dedica es a deshacer ese mito que tú has descrito muy bien, que se nos cuenta en los colegios, ¿verdad? Que es que el Perú fue un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Eso no es enteramente cierto, porque es cierto, disculpa, que el gobierno de Benavides, que fue el gobierno peruano durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, era un gobierno pro-nazi, era un gobierno fascista. Absolutamente. Y muchas de las figuras de su gobierno, el gobierno de Benavides y posteriormente del propio Prado, realmente tenían simpatías y consideraban de que la victoria alemana, la victoria de los nazis, podía crear un Estado fascista en el Perú que convirtiese al país en un país desarrollado y organizado. Ahora, hay que entender el contexto. Evidentemente, la propaganda nazi era muy fuerte, Alemania vivía una crisis económica terrible, todo era caos. Rescata, claro, ¿no? Hitler rescata esto, entonces la propaganda que se vende, no se conocía el Holocausto, evidentemente. No estoy mitigando el papel ni de Benavides ni de Prado, pero hay que entender también el contexto. Bueno, Sánchez Cerro antes de Benavides también era claro, exacto, el fascista, fascismo estaba muy extendido. Había un comité nazi acá, el partido nazi actuaba, había gente que marchaba por las calles, habían camisas negras que desfilaban. O sea, la policía, por ejemplo, los soplones son reorganizados por un fascista. Exactamente, la prensa, el papel de la prensa mayoritariamente era pro-nazi, sí, pro-fascista. Entonces había todo un contexto de desarrollo como un ejemplo de que eso era el país que debíamos aspirar a ser. Increíble, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa, Hugo, y vamos a seguir hablando de esta historia tan fascinante. A mí me genera también lo mismo que a ti, ¿no? Una gran curiosidad y una gran intriga que yo mismo también trato de descifrar, y lo voy a hacer además contigo en el siguiente bloque de Casa Tomada. Vamos a regresar después de una breve pausa. De vuelta aquí en Casa Tomada con Hugo Coya, autor del libro Estación Final, a partir del cual se produce actualmente una película para Hollywood que esperamos ver muy pronto, Hugo. Bueno, hemos comenzado a hablar de notas muy generales que tienen que ver con nuestro país y su reacción, su postura frente a la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que sirve para desmitificar la posición del Perú. No es cierto completamente que fue un país que se mantuvo, que se abstuvo de manifestar una posición. Y tampoco es cierto que formó parte de los aliados, como se cuenta también, ¿verdad? Es decir, no es exactamente cierto que el país al final de la guerra estuvo del lado de los Estados Unidos. O en todo caso, no lo hizo de forma voluntaria, ¿no? Lo hace por Pearl Harbor, ¿verdad? Claro, porque había un compromiso de todos los países americanos de que cualquier agresión contra un país americano debía interpretarse como una agresión hacia todos, y eso obliga al Perú a participar. O sea, a declararle a las naciones del eje. La intención era mantener la neutralidad del Perú. La neutralidad hasta donde fuese posible. Incluso hay una serie de cosas que yo fui descubriendo en la investigación y que narro ahí en el libro, como cuando un corresponsal del New York Times viene a Perú para indagar acerca de versiones que circulaban en la prensa estadounidense de la época, de que los nazis tenían
un puerto de abastecimiento acá en el Perú, en el norte del Perú, específicamente en La Libertad. Entonces él intenta indagar y entran los policías, los agentes secretos encubiertos del gobierno, ingresan a su hotel y le roban todas sus notas, le sacan todas las cosas y todo, y él no puede completar su historia. Pero de todas maneras escribe algo, ¿verdad? Escribe algo, y por eso es que conocemos un poco la historia. El New York Times publica que existen sospechas bastante fundadas de que había un centro de abastecimiento nazi para barcos nazis en esta parte de Sudamérica. Ahora, cuando esto cambia, el Perú asume una postura contraria a Alemania, a Japón, a los países del eje Berlín, Tokio, Roma, ¿no? Pero antes también hay decisiones diplomáticas muy controversiales, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con los visados diplomáticos humanitarios. Eso es quizás la parte más vergonzosa y más terrible de la historia. Porque una cosa es el discurso y otra la acción, o la omisión en este caso. El gobierno peruano da una orden secreta, manda una orden a todos los consulados peruanos en Europa, donde se les ordena negarle la visa a todos aquellos que profesasen la religión judía o que se sospechase que fueran de origen judío. Esa orden es cumplida por la mayoría de diplomáticos, y ese documento misteriosamente después desaparece de los archivos de Torre Tagle. ¿Tú no lo has encontrado? ¿Cómo? No, en los archivos de Torre Tagle no existe. ¿Cómo tenemos conocimiento de eso? Es porque resulta que cuando el Perú rompe sus relaciones diplomáticas con Alemania, quien asume la representatividad es Suiza. Sí. Y los suizos heredan gran parte del archivo de la Embajada del Perú en Berlín. Y ellos guardan, con mucho cuidado, todos los documentos por una cuestión de responsabilidades y todo. Y gracias a eso conocemos la existencia de ese memorándum vergonzoso que permite que muchos, incluso peruanos o personas de origen peruano, porque tenían familiares peruanos acá, pudiesen venir acá, escapar de la guerra y quizás salvarse. Entre ellos hay una historia terrible, 200 niños huérfanos que se les niega la visa, eran huérfanos de la Francia no ocupada, donde la comunidad judía acá se acerca al gobierno y le pide ayuda para que se les otorgue las visas humanitarias. La comunidad judía les dice que ellos van a asumir completamente los gastos, o sea, no le va a irrogar ningún gasto al Estado peruano ni nada, y sin embargo se les niega y estos niños acaban en las cámaras de gas. Muy distinto a lo que asumen, por ejemplo, diplomáticos mexicanos, diplomáticos brasileños, ¿no? Que repartían todas las visas que podían, ¿no? Claro. Ahora, en honor a la verdad, hay que reconocer que hubo algunas excepciones peruanas muy honrosas, que es el caso de este diplomático José María Barreto, que acaba de ser declarado por el Yad Vashem, que es el memorial persona justa entre las naciones. Es el único peruano hasta el momento que ha conseguido esta distinción, debido además porque se consiguió testimonios de personas que aún viven y que gracias a ellas dijeron: este señor nos dio una visa sin pedirnos nada a cambio, aún a costa de arriesgar su propia vida, ¿no? Entremos a la historia de Madeleine, que es una historia excepcional dentro del libro. Es una historia excepcional en general, pero además dentro del libro porque cuentas la historia de 23 personas, 22 de ellas profesan la religión judía. La única que no lo hace, que es católica, además muy militante, es Magdalena Truell. ¿Por qué crees que ha generado tanta impresión? ¿Por qué crees que esta es la historia de las 23 que irá al cine? Yo he conversado con los productores de Hollywood y la primera pregunta que les hice fue esa, ¿no? ¿Qué cosa les llamó la atención? Y la respuesta que me dieron fue la singularidad. O sea, es una historia singular, extraordinariamente singular. Si bien se han contado cientos de historias, miles de historias sobre la Segunda Guerra, es el caso de una peruana católica que además podía ella agarrar su pasaporte, regresar al Perú y decir: esta guerra no es mía, yo no tengo ningún problema, yo no tengo
ninguna necesidad de inmiscuirme. Ella decide unirse a la resistencia, arriesgar su vida, salvar la vida de otras personas y al final le cuesta su propia vida. Nos has adelantado el hecho de que ella sufre un accidente muy grave que le deja una cojera permanente, me parece, ¿no? Sí, correcto. ¿Ella qué es lo que hace en el momento de su convalecencia? El momento de su convalecencia ella vivía en un departamento de su familia. De la París ocupada, ya, exacto, la París ocupada. Por los nazis. Ella cuidaba niños. Bueno, era el tiempo, no se podía mover demasiado. En esa época los tratamientos demoraban mucho tiempo, ¿no? Entonces durante varios meses ya pasaba en una silla de ruedas y los vecinos le dejaban al cuidado a los niños, a sus hijos mientras ellos iban a trabajar. Ella vivía en un distrito, el distrito 17, que en esa época era un distrito bastante pobre. Ajá. No lo es tanto ahora, pero en su mayoría eran obreros o empleados, clase media baja. Entonces ella era muy buena caricaturista, muy buena dibujante y muy buena contadora de historias. Entonces decide escribir un libro que se convierte en un clásico de la literatura infantil francesa, que se llama El niño del metro, en homenaje a un niño que se imagina el mundo, o sea, que está preso en las estaciones de metro y se imagina el mundo a partir de los nombres de las estaciones. Ajá. Y en base a eso, y que se convierte en un clásico de la literatura francesa, pero también en una crítica a la situación política y económica que se vivía en ese momento. O sea, el mundo preso, hay una serie de figuras literarias que muestran toda la situación. Claro, ella había sido estudiante de filosofía, ¿verdad? Tenía una posición en la Sorbona, crítica, ¿no? Exactamente. Y esto me imagino que debe haber sido definitivo, tanto su formación como esta experiencia de ver a los niños judíos, por ejemplo, que eran maltratados en el distrito 17, debe haber sido definitivo al momento de tomar esa decisión de unirse a la resistencia, ¿no? A la resistencia francesa. Sí, y hace algo muy interesante que no figura en el libro, pero que formará parte del próximo que estoy escribiendo sobre ella, completamente dedicado a ella, es ella agarra y ayuda a falsificar partidas de bautismo para salvar a niños judíos de un hospital. Debido a que tenía el problema de la cojera, ella tenía la excusa, digamos, entre comillas, para ir frecuentemente a un hospital para que se tratara el tema de la pierna. Y el hospital era regentado por un grupo de monjas, había un sacerdote ahí que formaban parte de esta resistencia. Las mujeres judías iban a dar a luz allí y se fraguaban las partidas de nacimiento, las partidas de bautizo, y con eso se sacaban a los niños y se les llevaba a la campiña francesa. Ahora, ella es detenida finalmente por la CSS, ¿verdad? Por la Gestapo, más bien, la policía alemana en la Francia ocupada, y termina en Sachsenhausen, que es un campo de concentración, ¿verdad? Claro. Primeramente pasa por una prisión en el mismo París, en la prisión de Fresnes. La ciudad del silencio. Claro, o sea, va a Fresnes, después de Fresnes va a Ravensstraut y luego de ahí va a Sachsenhausen, y en estos lugares es sometida a terribles torturas. O sea, la obligan a cargar piedras enormes, dada su cojera, pues era una cosa grotesca, ¿no? Terrible, ¿no? Y además cargaba piedras de un lado a otro sin ningún sentido, porque no era que estaba construyendo algo, no es que estaba ayudando, era simplemente la tortura por la tortura misma. Digamos, desde el punto de vista de los... Ver a una persona minusválida llevando piedras de un lado a otro, y aún así ella no se doblega. Ahora, está 6 o 7 meses en Sachsenhausen, ¿no es un periodo...? No, es el último periodo de su vida. ¿Cómo muere? Bueno, ella muere saliendo de ahí días antes del final de la guerra, cuando el ejército rojo va avanzando por el este y los aliados americanos e ingleses avanzan por el otro lado. Los campos de concentración sacan a todos los pocos presos que habían sobrevivido hasta ese momento en las denominadas marchas de la muerte. Hacia el mar, ¿verdad? Hacia el mar Báltico. Claro, con la intención, según lo que dicen los propios oficiales nazis,
era la intención de desaparecer toda evidencia del Holocausto. O sea, que se morían en el camino y los enterraban ahí, o los ahogaban al llegar al mar. Pero la idea es que no debía quedar nadie vivo. Ella casi sobrevive, ¿no? Estaba a punto, estaba faltando muy pocos días. Ellas se encuentran con un grupo, un comando que se cambian de nazis, que se cambian de uniforme y se ponen ropa de civil. Ellos celebran porque intuyen de que ya están listos para ser liberados. El oficial Jacob la golpea en la cabeza y recrudece las heridas que ella ya había tenido. En el accidente en Francia. En Francia, y fuera de eso, pues, una persona anémica, famélica, sin fuerza, agotada y todo, y al final fallece muy cerca de ser liberada, ¿no? De verdad que es una historia, efectivamente, la mejor palabra para definirla es singular. Es una historia que seguramente te seguirá trayendo muchísimas satisfacciones, Hugo. Yo quiero agradecerte por haberla compartido con nosotros aquí en Casa Tomada, además de compartir esto que en el fondo es una gran reflexión, ¿verdad?, sobre el compromiso frente a las crueldades y los horrores en el mundo. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias por la oportunidad yo creo que más allá del hecho de la película, creo que la película va a ser la posibilidad de dar a conocer al mundo la historia de esta gran mujer peruana. Seguro que sí. Muchísimas gracias nuevamente, Hugo. Vamos a hacer una pausa en Casa Tomada y regresamos con más. De vuelta aquí en Casa Tomada y estoy con mi buen amigo, escritor, pero sobre todo un magnífico provocador, Hernán Migoya. Hernán, ¿cómo estás? Aquí provocando. Con ese pantalón amarillo limón, además. Es que he decidido que estaba mirando el vestuario, tenía unos trajes maravillosos, pero digo, si voy con traje, con terno, tú me vas a eclipsar porque nadie viste mejor el terno que tú, nadie me va a mirar, todo el mundo va a mirar a Raúl Tola, así que voy a la esquina contraria de... Y por eso te has confeccionado una camiseta de Wendy Zulka, Explosión. Sí, es que Wendy me encanta, básicamente. O sea, quería vivir mi momento Madonna cuando se puso la camiseta de Kylie Minogue. Y digo, yo quiero sentirme como Madonna. ¿Y quién es la Kylie Minogue del Perú? Wendy Zulka. Wendy Zulka, a quien le rindes un homenaje en el libro del que vamos a comenzar a hablar, que es 50 peruanas de bandera. Exacto. Este libro, Elogios picantes, mujeres exquisitas. Le rindes un elogio a ella, que pronto será, ya no sé si tiene 18 años, pero pronto los tendrá. Ya es mayor de edad, ya. Ya es mayor de edad para tu felicidad. Sí. Bueno, para la felicidad también de los editores, porque el capítulo dedicado a ella tuvimos que esperar a que tuviera 18. ¿Ah, sí? Sí, estaban un poco asustados, porque yo la elogio también desde el punto de vista estético, ¿no? Me parece una mujer preciosa, pero sobre todo me parece una mujer llena de luz. Wendy tiene una luz interior absolutamente positiva a pesar de todo lo que ha pasado de su familia, de las calamidades y de la humildad de su familia. Wendy irradia luz y es maravilloso, ¿no? Es una mujer que tiene un futuro por delante fascinante. Este es un libro en el que dedicas elogios, muchas veces muy encendidos, no pocas veces polémicos, a 50 peruanas, ¿verdad? Sí. Como lo que estás haciendo ahora sobre Wendy Zulka, a quien me parece pudiste conocer a partir de lo que escribiste de ella, ¿no? Pude conocerla a partir de lo que escribí de ella ahí y a partir de lo que escribí también en Útero.p, pues sobre todo también de su vivencia particular y de su propio libro. A su madre le gustó mucho y contactamos para conocerla. Y yo soy muy fan de Wendy, o sea que para mí ha sido maravilloso poder conocerla. Soy muy fan de la cultura popular en general, tanto en España como aquí, ¿no? Entonces creo que me meto en ámbitos de la cultura peruana donde que por desgracia a otros periodistas a lo mejor no pasan por encima porque... O abiertamente la desprecian, ¿no? La ignoran y la desprecian, sí. El ignorarla es la manera más dura de desprecio que tienen, ¿no? Sí, esto pasa en todos lados, ¿eh? En todos los países hay una élite cultural que por desgracia
no sé por qué, en el fondo por esnovismo, yo creo. Porque no se saben reír, popular. ¿verdad? Porque no se saben reír y porque en el fondo les gusta estar en un pedestal que esté por encima del pueblo. Ajá. Si ellos dicen que les gusta algo que les gusta al pueblo, pasan a ser uno más del Claro, pueblo. dejan de ser una élite finalmente. Exacto. ¿No? ¿Qué encuentras en Wendy Zulka, en La Tigresa, en Delfín hasta el fin, que te Bueno, seduce en tanto? Delfín hasta el fin no No encuentro mucho, nada. Delfín hasta el fin puede seguir por mí hasta el fin, que yo no le voy a seguir. La Tigresa, en cuanto a La Tigresa y Wendy y otras cantantes y otras artistas también, como Dina Paucar, pues encuentro autenticidad. Ajá. Y básicamente, aquí hay de todo, es decir, no solo hay cantantes folclóricas o cantantes populares o artistas, hay periodistas muy reputadas, hay pues un poco de todo, empresarias, modelos, vedettes. Sí. Lo que yo he buscado sobre todo es carisma, honestidad en lo que hacen. Para mí es tan digna de respeto una bataclana, como se dice aquí, como una política, ¿no? Uh-huh. Me parecen todas admirables si hacen con entrega y con honestidad su trabajo. Y eso es lo que busqué, y también obviamente, pues que me parecieran como mujeres atractivas, en algún sentido, no necesariamente físico, sino también en el de la personalidad. A La Tigresa del Oriente le dedicas un elogio encendidísimo. Yo aplaudo a La Tigresa y también aplaudo su valentía al aparecer desnuda detrás de un macetero en su más logrado videoclip y canción, El sueño de la tigresa. Eso te atrae de ella, esta especie de locura que parece, digamos, estar implícita en el personaje, que es permanente y que se va grabando con el tiempo, ¿no? Exacto, me fascina la valentía en las personas. Uh-huh. Yo busco la inocencia también. La inocencia, estoy harto de los escritores y de los periodistas y del mundo, que es el mundo donde yo me muevo, quizá por eso estoy harto de eso, con malicia. Ajá. Que se ríen, que se burlan de personas que en el fondo están actuando siguiendo una ilusión, siguiendo un sueño. Pero ¿qué pasa? Es un mundo que se ha vuelto muy cínico, ya a un extremo, digamos, de despreciar al Siempre lo ha sido, yo creo que siempre lo ha sido. Porque sí. bueno, podemos hablar de Truman Capote como, digamos, emblema de ese cinismo, ¿no? Claro, ha sido un destrozador Exactamente. de figuras, ¿no? Pero bueno, si lo hace de figuras así como más, como muy famosas y prestigiosas, sí. Pues tampoco está mal que se haga con cierto sentido satírico. Pero creo que en el fondo, cuando aplicas la sátira, yo soy un satírico por excelencia, y este libro está lleno de sátira, sí. Sobre esas mujeres también, pero con respeto, creo. Uh-huh. Entonces, creo que... Pero cuando lo haces de una situación de poder es distinto, Exacto. Es lo que quieres decir, ¿verdad? Cuando lo que pretendes es humillar o reírte de alguien o hundirlo, alguien que simplemente está siguiendo un sueño, una ilusión, alguien que procede probablemente de un extracto más bajo que esas personas que se están riendo, Uh-huh. A mí me parece zafio y sobre todo me parece despreciable en el sentido de que están ejerciendo un acto de poder. Sí. De supremacía de poder sobre alguien que no tiene ese poder. Ajá. Entonces, yo siempre rompo una lanza por las personas humildes que siguen sus sueños. Y La Tigresa de Oriente es un ejemplo de eso. Es un ejemplo para todas las personas. Uh-huh. Una persona que sin estudios y sin prácticamente conocimiento de nada, cuando llega a Lima, empieza con su vida de maquilladora y luego sigue su sueño cuando ya es mayor, además. Claro. Y ella lo sabe eso y ella lo dice. Si yo puedo hacerlo, cualquier persona puede hacerlo, ¿no? Bueno, ahora es famosísimo en México, en Argentina, en España. Es Exacto. increíble, digamos, la magnitud de su reconocimiento, ¿no? Exacto, yo creo que Mario Vargas Llosa, La Tigresa de Oriente y Wendy Zulka son los peruanos más universales que hay ahora mismo en el mundo. Probablemente. Y no me parece mal. O sea, a mí no me parece mal. Creo que, sobre todo en el caso de Wendy, además que tiene todo el futuro por delante, me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso que en México la adoren y que pueda convertirse en una gran estrella del pop, Es que no tenéis todavía. Exactamente. Ahora, el prejuicio juega mucho en contra de ella, ¿no? Tanto que tú me estabas hablando del libro, de su biografía, y me estabas contando que es un libro maravilloso, pero que muy poca gente se ha atrevido a abrirlo porque justamente cuenta la biografía de un personaje menospreciado. Porque es una biografía de un artista pop. Uh-huh. Y poca gente lee una biografía. Poca gente en los medios, por así decirlo, o con prestigio intelectual, lee una biografía de un artista pop que no sea Nick Cave. ¿no? Que claro. no tenga un prestigio, una aura de prestigio alrededor. Nadie se va a molestar ese libro. No es que no se atrevan, es que ni siquiera les pasa por la cabeza que el libro pueda ser bueno. Y el libro es muy bueno. Exacto, puedes tener descubrimientos insospechados a veces, Exacto. ¿no? Porque es un libro hecho con mucho cariño, es un libro hecho con bastante talento, además, y es una historia, la historia de la familia de Wendy Zulka, que yo creo que todos deberían conocer, porque en el fondo es la historia del Perú de los últimos 30 años. ¿Te ha traído muchos problemas este libro? No, me ha traído muchas fans. ¿Sí? Yo he doblado mi fanpage, se ha doblado de fans desde que saqué este libro y casi todos son mujeres. ¿Ligas más ahora?
No, me tengo que comedir más ahora, pero sí que recibo más elogios ahora de las mujeres que antes. Tú has dicho de Alicia Reto, el Marqués de Sade sería la abeja maya a mi lado si ustedes fuesen testigos de las cosas que sería yo capaz de hacer con esos dedos y esas uñas de Alicia Reto. Se las comería a besos, se las abrillantaría a cariñitos, les haría la pedicura con mis dientes y quedarían todavía más lindas. ¿Ah? Nunca había escuchado o leído un elogio tan encendido de unas uñas. Pero es que además las uñas de las peruanas son muy bonitas. ¿Eres un fetichista de las uñas de las peruanas? Sí, porque las españolas no se cuidan nada de los pies. Ajá. Y yo cuando llego aquí y veo a las peruanas con esos piecitos tan hermosos, digo, madre mía, es que yo en vez de comerme el ceviche, cada día me comería unos pies de peruana, porque son de un sabroso impresionante. La verdad sea dicha, y el caso de Alicia Reto, además, me parece una de las mujeres peruanas más hermosas que he visto nunca. Ajá. Ahora, ¿qué tienen las peruanas que te han hecho dedicarles un libro? Pues tienen, por un lado, tienen que nadie les ha dedicado un libro, cosa que me parece rarísimo, ¿no? Me parece pésimo que haya 1000 libros sobre gastronomía peruana y no haya ni un solo libro sobre las mujeres peruanas. O sea, parecía que realmente había ahí un hueco cultural importante que llenar. Una ceguera casi, ¿no? Una ceguera casi, diría yo. Exacto. Obviamente creo que se las da por garantizado aquí, creo que tenéis unas mujeres maravillosas y que se da por garantizado que están ahí, que siempre van a estar, y me parece que se las ignora demasiado también. Luego me parece la mezcla racial, realmente me parece excepcional, mucho más atractiva y mucho más equilibrada interiormente que las mujeres colombianas o que las mujeres de otros países que aquí tradicionalmente se consideran más atractivas, porque en el fondo corresponden más a los sueños masculinos húmedos de grandes pectorales, de taconcitos, de producción. Creado además por un peruano, ese sueño erótico. ¿Quién? Vargas. Ah, Vargas, claro, es verdad. El ilustrador de Playboy. El ilustrador de Playboy. Sí, yo no soy tan fan de Vargas, curiosamente. Pero terminó definiendo el canon de la belleza y el erotismo. Una belleza muy fría, además, curiosamente, porque es una belleza muy blanca y muy fría y muy aséptica. Sí. La calidez de las mujeres peruanas me gusta mucho. Y sobre todo su dignidad interior. Ajá. Son mujeres que no intentan, que no son frívolas jugueteando con el hombre, como si lo son en otros países, ¿no? Que les gusta más ese puntito de explotar el machismo ese de, ay, seguro que les gustó más si me hago muy tontita y muy femenina, ¿no? Y las mujeres peruanas no son así, y eso a mí me enamora, la naturalidad. Vamos a hacer una pausa, Hernán, y cuando regresemos quiero hagamos una pausa porque si no me enciendo demasiado. Estás colorándote, sí, veo. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada y regresamos. Estoy de vuelta aquí en Casa Tomada con Hernán Migoya, escritor español, aunque en realidad más que español, peruano. ¿Y a estas alturas me parece, Hernán, o no? Bueno, yo me nacionalizaré en cuanto me dejen. ¿Sí? Sí. Yo estoy obsesionado con conseguir la nacionalidad peruana, así que voy a estar aquí todo el tiempo necesario para que me den mi pasaporte peruano. ¿Qué te decidió a quedarte en el Perú? Bueno, muchas cosas y muy tristes, o sea, desde mi punto de vista, porque tiene que ver con la historia de mi país, con España, ¿no? Básicamente, la ola de depresión y de inmadurez también de mi generación en España. Llegó un momento, yo me dediqué allí 20 años, viviendo sobre todo como editor y guionista de cómic. Los cómics para mí han sido mi vida, aparte de la literatura y el cine, pero sobre todo los cómics. Y allí viví muy bien de eso, pero me daba cuenta que el complejo cultural que también hay allí hacía que todos mis amigos que tenían tanto talento para dibujar cómics acabaran, como no había industria y nadie se preocupaba por la industria, y el complejo cultural hace que todo el español se menosprecie antes que cualquier cosa de fuera. Todos acabaron trabajando para la industria francesa
y para la estadounidense, ¿no? Entonces tienes un montón de amigos que son todos comunistas y que odian el capitalismo, pero resulta que acaban dibujando Spider-Man para la Marvel, como así ocurre con un amigo mío. Entonces yo me harté de esa especie de esquizofrenia española de criticar tu sociedad, pero luego tener que tragar con tus prejuicios hacia la propia cultura. Y dije, mira, reniego de España, estoy harto. Aparte de los nacionalismos y todas esas cosas, que yo siendo catalán, yo sí soy catalán, pero ya llegó un momento que era un ciudadano de tercera, porque llegaba cualquiera y se ponía a hablar catalán y ya le trataban mejor que a mí, ¿no? Y yo soy bilingüe, además. Pero llegó un momento en que me harté de todo eso. Dije, yo no quiero gastar mi energía personal en temas como la independencia, como los políticos, como esos temas que están todo el día gastando saliva y energía mis compatriotas en Facebook. Sí. ¿No? Yo quiero vivir mi vida. ¿Pero qué? ¿Y el Perú por qué? Porque el Perú se está construyendo, la gente lo ha pasado muy mal aquí y sabe valorar lo que es... Lo bueno después de lo malo. Exacto. Tienen optimismo por progresar, no están criticando todo el rato. En España, cuando las cosas iban bien en los 90, todo el mundo se quejaba igual. Todo el mundo decía que era una porquería de sociedad, que era demasiado consumista, que era una mierda de sociedad. Y ahora resulta que hay crisis y ahora todos están diciendo, ¡ay, se acabó la sociedad del bienestar! Yo, el término sociedad del bienestar, no lo oí en mi vida en España hasta que empezó la crisis. La despreciaban, la sociedad del bienestar la despreciaban por consumista hasta ese momento. Entonces llega un momento, digo, yo quiero estar rodeado de gente que lucha por mejorar y que le gusta mejorar y que todo está por hacer. Pero ¿cuál fue el folleto? ¿Qué fue lo que te hizo descubrir el Perú y animarte a venir aquí? Bueno, yo... ¿O fue pura casualidad? No, yo me casé con una pucallpina y vine aquí a casarme por la iglesia, además, que para mí era como saltar la escoba. Era algo, la iglesia, yo que he sido ateo toda mi vida, casarme por la iglesia era como un rito como el que se va al Congo a saltar la escoba, ¿no? Entonces me parecía maravilloso lo del tema de la iglesia, todo así tan colonial, ¿no? Y yo estaba fascinado con eso. Y he ido viniendo 2 meses al año, desde 2010 no venía, y ya llegó un momento que no aguantaba más en España, y el caos de Lima me encanta. ¿En serio? Me encanta. Están pasando cosas todo el rato. Tú en cualquier país de Europa sabes lo que vas a hacer todo el día, sabes lo que va a ocurrir todo el día. Hay algunos países que son muy aburridos. No hay nada imprevisible. Sí. Tú sabes cómo vas a acabar a los 80 años. Islandia debe ser fantástico, pero para morir de para hacer un ¿no? slow motion a lo mejor, ¿no? Para estar allí viendo crecer la hierba o caer la nieve. Pero yo necesitaba estímulos como escritor también. ¿Y los encuentras aquí? Perú está lleno de estímulos. Y Lima, digan lo que digan, a mí me sigue pareciendo una ciudad maravillosa. Tú vas por la calle y pasan 20.000 cosas al mismo tiempo. Sí. ¿No? Y la gente es muy generosa. Ajá. Yo sí tengo que dar las gracias a los peruanos porque a mí me tratan de maravilla. Y en todos lados. En Tacna, cuando tenía que cruzar la frontera, en el interior de Piura, en todos los sitios donde he ido, en Pucallpa, el interior de Piura me parece maravilloso, Huancabamba. En todos los sitios me han tratado con una generosidad maravillosa. O sea, no puedo decir nada malo. En tu salida de España, en tu venida aquí al Perú, ¿tuvo que ver el escándalo que se produjo por tu libro Todas putas? No, porque eso fue hace 11 años ya. En el 2003. Lo que pasa es que sí es verdad que acabé un poco harto de que todos los editores me aconsejaran que escribiera libros buenistas. Todos los los editores españoles, no sé si son todos hijos de buena familia o qué, pero todos me decían, ay, ¿por qué en vez de escribir esas cosas tan desagradables, no escribes cómo fue crecer en un barrio popular, con los gitanos y la gente pobre, algo bonito, donde se vea la solidaridad entre los pobres? Y claro, yo dije, es que no tiene nada de bonito crecer en un barrio de pobres. O sea, debe tener de bonito para ti que has crecido en un barrio de ricos. Pero ese rollo del buen salvaje. Pero a mí claro. Yo odio el tópico del buen salvaje y si escribo sobre cómo fue mi infancia, te puedo hablar de maltratos en la calle entre parejas, de un vecino que mata a un perro desnucándolo contra un banco de piedra porque le mordió a su hija, cosas que no son bonitas. No. Ahora, Todas putas era un libro que generó una enorme controversia en su momento porque te ponías en la piel, digamos, para hablar en términos estrictamente literarios, le dabas voz a un violador, ¿verdad? Y defendía a este violador a partir de un monólogo interior su actitud, es decir, lo que hacía. Mucha gente no entiende lo que es la literatura. Esa es la conclusión a la que hay que arribar. No.
mucha gente no entiende, aparte que era satírico el cuento. Además, ¿verdad? Y no tiene sentido del humor tampoco. Sí. Era satírico. Yo creo que hay personas que confunden el arte con la moral. Sí. Por desgracia. Y eso ocurre mucho en los países católicos. Eso ocurre muchísimo también en España, ocurre aquí, ocurre en todos lados. Sobre todo en los países de raíz católica, que son como muy moralistas. Incluso las personas que creen que son anticatólicos, su pensamiento moral es de raíz absolutamente católica. O sea, mi cultura es católica y no reniego de ella. Pero yo soy ateo, pero sé que soy católico en el fondo, porque todos mis valores provienen de una sociedad que ha sido católica durante siglos. Entonces, de repente te das cuenta de que tanto la izquierda como la derecha se ha puesto de acuerdo en ese tema y todos me quieren prohibir. En base a Casi te censuran, ¿no? Casi censuran el libro. Estuvo una discusión en las Cortes que apoyaba, creo que Convergencia y Unió, curiosamente, el nacionalismo de derechas catalán y el Partido Socialista Español querían prohibir el libro. O sea, o sea, que eso creo que como escritor satírico tiene su mérito, ¿no? Poner de acuerdo a... Eso en sí mismo es una sátira. Eso en sí mismo es demostrar lo esquizofrénico que es mi país y sacar un poco la locura de esa sociedad, ¿no? O sea, que en ese sentido cumplí mi cometido, que era lo necesario. ¿Cómo ¿no? te tratan las feministas ahora? Es que hay muchos tipos de feministas. Creo que las feministas más modernas me tratan muy bien porque yo en el fondo, y además casi todos mis lectores son mujeres, curiosamente, y muy individualistas, mujeres con mucha personalidad, se dan cuenta de que yo en el fondo siempre he abogado por tratar a la persona independientemente de su sexo. Es decir, yo lo que no voy a hacer es decir, traten mejor a esta persona por ser hombre o por ser mujer. No, hay que llegar a la igualdad. Pero eso las feministas lo están entendiendo. Claro, obviamente cuando te llega una feminazi de estas, que solamente por ser heterosexual ya piensa que eres machista, bueno, oiga, no puedo evitarlo, me gustan las mujeres, ¿qué voy a hacer? O sea, Perdón. ¿Usted cómo quiere que sean los hombres? ¿Que sus fantasías sexuales sean con bibliotecarias escribiendo una tesis sobre la fisión nuclear? No, los hombres nos masturbamos pensando en mujeres bonitas o que nos atraen sexualmente. No podemos evitarlo. Si eso es ser machista, oiga, pues soy machista, condénnenme. Pero yo lo que no voy a hacer es disimular mi naturaleza. Pero además, yo creo que no se termina uno de dar cuenta, digamos, estas personas que partían desde la censura o estas feminazis, un término que no había escuchado y que voy a tomar, que en la sátira hay una denuncia. Exacto. También es verdad, aunque es más, siempre es más colorista y es más, se oye más el tema de las feministas radicales cuando se quejan. Yo te digo que mi libro de todas putas causó mucho más escándalo entre los hombres. Entre esos hombres que se creen que están defendiendo a la mujer por atacar ese libro. Que son hombres, además, que luego hablas con ellos y muchos de ellos no tienen ni idea de nada, ¿no? O sea, son bastante simplones. Pero la cuestión es que muchos, por disimular, por dárselas de feministas y no sé qué, me atacaron por eso, ¿no? Y fue Mario Vargas Llosa quien puso orden allí, curiosamente, hasta que no salió el artículo de Vargas Llosa en el diario El País, que a mí me hizo llorar. De emoción. De emoción, porque hasta ese momento me habían dicho de todo. Me habían dicho que yo tenía que estar en la cárcel como un violador, me habían dicho que el libro había que prohibirlo, me habían dicho que yo no era ni escritor, porque para ellos uno que lleva 15 años escribiendo cómics no es nada, curiosamente. O sea, clasismo de nuevo. De repente llega Mario Vargas Llosa, hace un conmovedor alegato a favor de la libertad de creación y del poder vitriólico y de poder de denuncia, curiosamente, de mi propio cuento, y ahí se callan todos. Allí empiezan a hacer todos el Moon Dance de Michael Jackson, a retirarse como diciendo, uy, que no he sido yo, no he sido yo no he dicho nada malo contra el libro, por si acaso, ¿no? Señor Mario Vargas Llosa. O sea, todos de repente hicieron una retirada y yo me quedé como diciendo, bueno, ¿y estos desgraciados? Pero por lo menos seguid defendiendo tened el valor de seguir defendiendo lo que decíais. Claro, al menos sean coherentes, ¿ah? Si son tontos, por lo menos seanlo, digamos, de manera sistemática. Ahora, Hernán, una cosa que no puedo dejar de mencionar, un tema del que no podemos dejar de hablar, es justamente del trabajo que tú has descrito como un trabajo que es visto por encima del hombro por algunos intelectuales, que es tu trabajo con los cómics.
tú te has ganado la vida básicamente como guionista de cómic, ¿verdad? Y como editor de cómics. El cómic, yo desde los 8 años sabía que iba a ser escritor. Pero yo de repente a los 14 años cae en mis manos un cómic de Frank Miller, curiosamente, el más grande autor de cómic que existe, el de 300, Sin City, etc. Dark Knight. Leo la saga de Elektra, que pertenecía a Daredevil en la época en que lo hizo Frank Miller, y ahí decido yo a los 14 años, me emocioné tanto que digo, yo quiero hacer esto. Intenté ser dibujante, rápidamente me di cuenta de que no tenía talento para ser dibujante, pero sí tengo cierto talento para visualizar. Yo los guiones los hago en forma de storyboard a los dibujantes, y tengo tanta admiración por los dibujantes que casi nunca he tenido ningún problema con ellos, al contrario que la mayoría de guionistas, que todos se Les das toda la libertad. Les doy mucha libertad y sé tratarlos con mucho respeto, porque el trabajo de un dibujante de cómic creo que artísticamente es el más duro que existe. O sea, se pueden estar un año entero para dibujar un álbum, un libro de 50 páginas. Alan Moore, Frank Miller. Exacto. ¿Quién es más? Howard Chaykin, español me gusta mucho, mi antecesor español es Enrique Sánchez Abulí, que fue el creador de Torpedo 1936, un señor que he tenido luego el privilegio de ser su amigo. Milo Manara. Sí, Milo Manara, me encanta, claro. Milo Manara es un maestro casi, yo creo que miguelángico, ¿no? Yo creo que conecta directamente con los grandes artistas italianos del Renacimiento. Milo Manara es Dios. Del erotismo, sí, además, el cómic erótico. Y lograste que varias mujeres le dieran forma a todas putas, ¿no? Bueno, como cómic, exacto. Justamente. Justo antes de venirme para acá, una amiga, una gran artista que se llama Carla Berrocal, me propuso que le gustaría adaptar alguno de los cuentos de Todas Putas. Entonces se me ocurrió, digo, oye, ¿por qué no hacemos una adaptación de todo el libro, pero que todos los artistas sean mujeres? Sí. Entonces 15 dibujantas, 15 grandes artistas del cómic y de la ilustración, Ana Galván, la propia Carla Berrocal, etcétera. Ella coordinó y de repente se sumaron todas. Sheila Alvarado fue mi única sugerencia, porque todas las propuso Carla. Yo le dije, yo no quiero participar, porque así no habrá ningún tipo de... ¿Y tú lo sientes como una última reivindicación? ¿Hacerlo además en forma de cómic? Hacerlo en forma de cómic es una reivindicación, que lo hagan mujeres para mí es una gran reivindicación. Tuve la suerte de que mi editora, que tuvo que dimitir como directora del Instituto de la Mujer por editar Todas Putas, escribió el prólogo. O sea, para mí ha sido y quedó un libro maravilloso. Así que para mí, editado por D-Books en España, para mí ha sido, sí, una pequeña vindicación personal, ¿no? También. Claro que sí. Libros muy recomendables, de verdad, Hernán. Yo le digo por lo menos Todas Putas y 50 peruanas de bandera, y no he dejado de reírme. Muchísimas gracias por haberlos escrito y por rendirle este homenaje, yo creo también muy merecido a la mujer peruana. Un placer. Gracias, Raúl, por recibirme aquí con estas fotos maravillosas y por tu sentido del humor, de verdad, y por tu cariño. Muchísimas gracias, Hernán. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en Casa Tomada. Como siempre, nos vamos a encontrar la próxima semana. Permiso.